Vamos, mis hermanos, buen día. Buenos días a todos otra vez. Vamos a continuar con esta enseñanza. Estamos ya en el tercer mes del año, marzo. Yo reflexionaba en la semana, como decía el apóstol Pablo en Romanos 13:11, que dice la palabra de Dios, ustedes no lo van a ver de veras. Ustedes que están aquí en internet sí van a ver el versículo, pero ustedes que están aquí no, así es que abran sus Biblias, si la tienen electrónica, para que no pierdan la costumbre. Hubo una falla técnica, pero ustedes en internet sí ahí están viendo, ¿verdad? Los versículos y todo. Dice la Biblia en Romanos 13:11, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Está más cerca el día de encontrarnos con el Señor. El cristiano lo sabe, el día de la consumación de la victoria, cuando nos encontremos con Él, está más cerca que nunca. Por eso nos pide el versículo 12, pues dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, una reflexión para que entendamos pues que está cerca el encontrarnos con el Señor, para vivir en santidad, agradándole, sirviendo, compartiendo la palabra de Dios. Y más sabiendo las verdades que estamos viendo. Hoy vamos a continuar con la tercera y última parábola, o más bien parte de la parábola de la oveja perdida, que hemos titulado El gozo por un pecador arrepentido. Les decía yo que son tres parábolas que hablan de la misericordia de Dios. La parábola de la oveja perdida, la próxima semana vemos, es muy corta, la parábola del dracma perdido o de la moneda perdida, y nos vamos a seguir directo con la parábola del hijo pródigo. ¿Qué parábola, mis hermanos? Todas ellas concluyen en una verdad maravillosa de la misericordia de Dios por el pecador arrepentido. Entonces ya estaremos viendo esas parábolas y ahí vamos a terminar la serie de momento, porque vamos a empezar, si Dios permite, una nueva serie. Faltan todavía algunas semanas, nos falta la parábola de la moneda y la del hijo pródigo, pero vamos a ver una serie actualizada con lo que se está viviendo en estos tiempos, que hemos predicado hace unos 10 años sobre la familia. Y ahí vamos a estar hablando de todos los ataques que se están haciendo de Satanás, del mundo hacia la familia, la ideología de género, todo lo que estamos viviendo. Entonces vamos a retomar aquella serie de hace 10 años, pero vamos a actualizarla en cuanto a lo que se está viviendo hoy en día. Pero por hoy vamos a la parábola de la oveja perdida. Dice Lucas 15:1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto es lo que dio origen a la parábola. Se enojaron los fariseos, ¿por qué? Porque Jesucristo recibía y comía ¿con quién? Pecadores y publicanos. Pecadores y publicanos. Y Jesucristo, viendo la falta de misericordia de ellos, de los fariseos, que se supone que los fariseos eran los que conocían las Escrituras, eran los que deberían comunicarla a los perdidos, ellos se enojaban porque Jesucristo, dice aquí, comía con ellos y estaba con ellos y los recibía a pecadores y fariseos. ¿Perdón? No, les comenté al momento que hay una falla técnica, pero si nos apoyan con sus Biblias, ahí en línea, sin embargo, sí lo están viendo los versículos. Entonces, es la falta de misericordia la que, de estos escribas, de estos fariseos, la que motiva la parábola.
La parábola va dirigida a ellos y ahorita van a ver cómo concluye la parábola de una manera maravillosa por un lado, pero muy dura por otro lado. Entonces escribe la parábola, o más bien les dice la parábola, y dice el versículo 3. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos al versículo 3 rápidamente para irnos al final de la parábola. Dice que le refiere una parábola diciendo. Entonces, ¿qué dio origen a la parábola? La inmisericordia de los fariseos, de los escribas, que despreciaban a los pecadores. Y la parábola inicia con una pregunta, versículo 4. Ahí búsquenlo en su Biblia. Dice el versículo 4: ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas? Si pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Vimos hace 8 días del por qué se usa la oveja. Vimos hace 8 días que desde el Antiguo Testamento, y los escribas lo sabían, que Dios se presenta como el pastor. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. Vimos Ezequiel 34:16, que Dios dice: yo buscaré a la perdida. Esto los escribas lo conocían de la misericordia de Dios para ir a los pecadores, para que se arrepintieran. A eso vino Cristo. Dice Lucas 19:10, escuchen, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ya veíamos hace 8 días, no hay quien busque a Dios. ¿Quién es el que vino a buscar a lo que se había perdido? Jesucristo. Entonces, a eso vino Jesucristo a esta tierra, a buscar y salvar lo que se había perdido. Tristemente, corrientes de la prosperidad y corrientes pseudocristianas dicen: Cristo vino a cumplir tus sueños, Cristo vino a esos anhelos que tienes, Cristo casi como si fuera un rey Midas: lo que me pidas te voy a dar. Cristo vino para hacerte un campeón, Cristo vino para hacerte rico. No, la Biblia dice en Lucas 19:10 que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. A eso vino, a salvar y buscar a los perdidos. Entonces, la palabra perdido es bien interesante en el griego porque habla de algo completamente destruido. Habla de algo que está muerto, perdido completamente. Así estábamos sin Cristo. Así está la gente sin Cristo, está perdida, está destruida a causa del pecado. Y a eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes están perdidos en este mundo? Todo ser humano a causa del pecado. Entonces, es claro, dice Mateo 1:21, dice: dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Cristo comía ¿con quiénes? Pecadores y publicanos, porque los escribas en cambio le cuestionaron, se enojaron y conocían las escrituras. Los escribas sabían de que Jehová busca a los perdidos, claro que sabían, pero ellos rechazaban a los perdidos, rechazaban a los pecadores, no les hablaron de la misericordia y el amor de Dios. Por eso a ellos va el cuestionamiento de Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Les está hablando a ellos, o sea, les está dando una directa.
¿Quién sería capaz de que una oveja se te pierda y no vas por ella? ¿Qué representaban los pecadores y publicanos? La oveja perdida. Si se fijan entonces, estaba el mensaje dirigiéndoselos a ellos. ¿Quién es aquel que no va por las ovejas perdidas? En pocas palabras, los fariseos y escribas, conocedores de las Escrituras, no estaban yendo tras las ovejas perdidas. Meditemos un poco. Nosotros somos los que ahora conocemos las Escrituras. Conocemos el amor y la misericordia de Dios hacia el pecador arrepentido. ¿Estamos yendo por las ovejas perdidas? Oveja perdida, ya lo dijimos en este pasaje, no es un cristiano que se apartó y hay que llamarlo al arrepentimiento, que se vuelva a congregar, que debemos de hacerlo y guiados por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero la oveja perdida aquí es los que están sin Cristo. No seamos como los fariseos, que ay, pobre vecino, borracho, mentiroso, adúltero, por eso le va como le va. Bueno, tú y yo tenemos el mensaje del Evangelio para ir por esa oveja perdida. Amén. Entonces, estos fariseos se enojaban, estaban enojados porque recibe a pecadores. Por eso Cristo y Juan el Bautista les llamaron hipócritas. ¿Cómo más les llamaron? Generación de víboras. ¡Qué fuerte! Sepulcros blanqueados. Entonces, finalmente, pues, Lucas 15:4 nos debe quedar claro para ir hacia lo siguiente, que la oveja perdida representa al inconverso, al no cristiano, a tu compañero de escuela que no es cristiano, a tus compañeros del trabajo que no son cristianos, a tus familiares que no son cristianos, a la gente con la que nos rodeamos que no son cristianos. Y que Dios, dice Ezequiel 3:16, yo buscaré a la perdida, y para eso nos usa a nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, después de hacer la pregunta, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice el 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Veamos la escena que se está presentando. Perdió la oveja, la encuentra y se pone ¿qué? Gozoso. La palabra gozoso en el griego, jairo, decíamos que significa estar alegre, feliz, gozoso, regocijarse. Ya lo comentamos hace 8 días. Tanto que dice el versículo 6, escuchen, esto ya no lo vimos, y al llegar a casa, ¿a quién llevaba sobre sus hombros? A la oveja perdida, con la que él estaba bien gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Quiero que noten algo interesante. No encontró a la oveja y dijo, otra vez al redil. ¿A dónde se la llevó? A la casa. La cargó sobre sus hombros, dice aquí, y al llegar a casa reunió a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La oveja perdida que se arrepiente tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Se goza, ahorita lo vamos a ver, pero vean que no la regresó al redil con las 99, se la llevó a su casa. Y se puso, dice que reunió a sus amigos y a sus vecinos, o sea, era una buena noticia. Gócense conmigo porque he encontrado esta oveja, y prácticamente hubo una fiesta ahí. ¿Cuántos de ustedes han perdido algo y lo han encontrado? Hay cosas de mayor o menor valor, pero ¿a poco no cuando se te pierde algo y lo encuentras, cómo te pones? Si es un billete de a 500, si es una de a peso, dices, bueno, ahí aparecerá, ¿no? Pero ¿a poco no se pone uno contento? De repente a lo mejor tenías una carta de tu esposo cuando era tu novio. No hay novios, ¿verdad? Pero no eras cristiano. O cuando te estaba pretendiendo y la encuentras, mira lo que me decía y ya no me dice. No. Entonces, en el ámbito ganadero, de verdad era un gozo pues encontrar una oveja perdida.
Y en general, ¿no? Se pone uno contento cuando encuentra algo perdido. ¿Sí o no? Esta actitud alegre, gozosa, hizo de ese momento un momento festivo, porque reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos y dice, gócense conmigo. ¿Notan el ambiente festivo? Ya lo veremos en la siguiente parábola, Lucas 15:9. Pierde su moneda, su dracma, ya explicaremos el dracma, cuánto vale. No creo que valga un peso, pero seguramente vale mucho más. Pero dice Lucas 15:9, y cuando la encuentra, la mujer que perdió la moneda, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Gozo, encontró la lana que había perdido. Pero lo mismo pasa, pero debe ser mayor todavía el gozo en la parábola del hijo pródigo. Ya la estudiaremos, pero dice Lucas 15:23, vean, cuando regresa el hijo perdido, dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, ¿y qué dice? Hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, notan el ambiente festivo, encontró la oveja perdida y se hizo fiesta. Encontró el dracma perdido y se gozó con sus amigas y vecinas. Este padre de familia regresa a su hijo que estaba perdido y mandó matar el becerro gordo e hicieron una fiesta. Y pues aquí lo mismo, Lucas 15:6. Encuentra la oveja perdida y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y a continuación, versículo 7, ténganlo ahí separado el versículo 7. Porque este versículo 7 es la aplicación que Jesucristo da de la parábola que acaba de decir. Es la aplicación, es la interpretación, es la enseñanza espiritual que de esta parábola da Jesucristo. Miren lo que dice. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo primero que dice Jesucristo es una expresión que se repite mucho en los evangelios, os digo. Es decir, Jesucristo va a hablar, va a decir una verdad espiritual contundente. Os digo, y fíjense lo que dice, os digo que así habrá gozo. Vean su versículo 7 en su Biblia. ¿Así habrá gozo? Dice, no, tiene una palabra importantísima. Así habrá más gozo, más gozo. La palabra más es un adjetivo calificativo que el diccionario Vine lo define como algo muy grande, algo muy abundante, algo que sobrepasa todo, que es sobremanera, que es mucho mayor a aquello que se le compara. ¿Con qué está comparando Jesucristo ese mayor gozo que hay en el cielo? Ahorita lo explicamos, con el gozo que hubo por la oveja perdida. Dice, así habrá más gozo, más gozo. Pues encontraron una oveja perdida, pues está bien, te gozas. Encontraste una moneda que se te perdió, un billetito de a 500, te pones contento. Pero aquí habla de más gozo, de un gozo muy grande. ¿En dónde? En el cielo, donde está Dios reinando con sus ángeles y hoy con Cristo sentado a su diestra. Dice aquí, hay más gozo en el cielo, hay un gozo tremendo, muy grande, muy abundante en el cielo. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. Esa es la clave de la parábola. ¿Qué produce un gozo tremendo en Dios, en sus ángeles, en el cielo? Cuando un pecador
verdaderamente se arrepiente. Recuerden que toda la humanidad es creación de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios, todos los seres humanos. Pero ¿cómo está el ser humano a causa del pecado? Perdido. Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Cómo está la humanidad sin Cristo? Destruida, perdida. Por eso dice Lucas 15:7 que cuando una persona se arrepiente hay más gozo en el cielo. No nos imaginamos, mis hermanos, el gozo que siente Dios. Es algo indescriptible. Quizás nosotros hemos sentido gozo en muchas maneras, pero ¿se imaginan Dios gozándose? Y se goza mucho, se goza grandemente cuando un pecador se arrepiente. Dios, la Biblia lo describe como el creador de los cielos y de la tierra, lo describe como el Dios todopoderoso, lo describe como el único y sabio Dios soberano, pero ¿saben también cómo la Biblia describe a Dios? Como el juez justo. Un juez justo, que miren lo que dice el Salmo 7:11, pongan atención, si no les da tiempo de encontrar, anoten el versículo. Salmo 7:11 y 12 dice, Dios es el juez justo. Y escuchen lo siguiente, y Dios está airado contra el impío todos los días, porque es un juez justo. Y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, ahí hay paciencia de Dios, misericordia de Dios. Si no se arrepiente el impío, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios tiene que ejecutar el juicio justo. Por eso cuando leemos Lucas 15:7, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dios, que tenía que ejecutar su justo juicio, se goza cuando alguien es salvo, cuando alguien arrepentido de sus pecados cree en Jesús. Acuérdense que dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie perezca. Por eso envió a Jesucristo, no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando dice Lucas 15:7, hay más gozo, se imaginan el gozo, el carácter de Dios que es santo, que es justo, que es misericordioso, que es amor, también se goza grandemente. Habla de que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay un ambiente festivo. Yo no me lo imagino, no dice más la Biblia, pero se imaginan el gozo que no sé qué sucederá en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, pero dice que hay más gozo. Hay un ambiente festivo, como lo acabamos de leer en Lucas 15:23 y 24, cuando regresa el hijo pródigo dice, y hagamos fiesta. Es una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, regresando a Lucas 15:7, habla de un grande gozo cuando un pecador se arrepiente. Cuando tú te convertiste a Cristo, si tú que me escuchas has nacido de nuevo, un día te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo, fuiste motivo de una fiesta en el cielo. Lo mismo tú, yo, cada uno, una tremenda fiesta en el cielo. Pero miren qué maravilloso es saber que Dios es juez justo, que está airado contra el impío, pero que también es un Dios que se goza cuando alguien vuelve a sus pies. Cuando alguien arrepentido de sus pecados viene a Él. Desde el Antiguo Testamento se habla de que nuestro Dios se goza. O sea, no es un Dios que esté esperando a ver a qué hora me ejecuto a ese porque se porta mal. En su misericordia da tiempo. Y si se arrepiente, recibirá el bien de Dios. Y si no, recibirá la paga de su pecado. Miren lo que dice Jeremías 32, 37 y 38. Jeremías 32, 37 y 38 dice: He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor.
Está hablando de su pueblo que pecó y dice, los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Ahora, hubo parte de ese pueblo que recibió las consecuencias de su pecado, pero hubo parte que se arrepintió y dice Dios, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. O sea, sí primeramente tuvo que venir el juicio porque muchos no se arrepintieron. Pero vean lo que dice el versículo 41 de Jeremías 32. Y me alegraré. Aquí habla de los que ya regresaron con él, de los que regresaron a la tierra prometida. Dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. ¿Ya escucharon? Dios se alegra cuando alguien vuelve a él y les hace bien. A mí de chiquillo tenía yo la imagen de un Dios así como ogro, casi con un palo esperando a ver a qué horas falla para darme un garrotazo. Era la imagen. Pero dice que Dios se alegra con ellos haciéndoles bien. Cuando un pecador que se arrepiente, Dios se alegra y les hace bien. Dice, y los plantaré en esta tierra en verdad con todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces, como ven en el versículo 41, Dios se alegra. Dios es un Dios que se alegre, que se alegra, que tiene gozo cuando alguien vuelve arrepentido a Él. Tiene que ejecutar su juicio contra el que no se arrepiente. Él es juez justo, pero cuando alguien se arrepiente, Dios se goza. Miren un pasaje muy precioso, Sofonías 3:14, si quieren búsquelo, 14 al 17. Que nos habla del gozo de Dios, de la alegría de Dios, de lo que hace Dios cuando su pueblo vuelve a Él. Escuchen lo que dice. Sofonías 3:14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué debería de gozarse? Dice el versículo 15, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Pero vean el versículo 17, Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Te imaginas esta escena? Dice, se gozará, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dice este versículo que Dios canta de alegría. La versión Dios habla hoy, quiero que la escuchen y ustedes en internet la vean, dice así: el Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará como en día de fiesta. Eso pasa cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien vuelve a Él, dice que se alegra y que canta como en día de fiesta. Yo no me lo imagino, pero Dios es un Dios que se goza. Cuando un pecador se arrepiente, canta de alegría como en día de fiesta. ¿Qué diferencia de Dios a los fariseos? Enojados porque los pecadores estaban escuchando el mensaje de Jesucristo. Enojados porque recibía y comía a los pecadores y a los publicanos, cuando Dios se goza. Es muy difícil que nos imaginemos a Dios, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, le veremos tal como Él es el día que nos encontremos con Él, pero dice la Biblia que en su alegría canta. ¿Se imaginan? Cuando un pecador vuelve a Él, cuando su pueblo se vuelve a Él, el gozo de Dios es tremendo, mis hermanos. ¿Cuándo? Lucas 15:7. ¿Cuándo se manifiesta ese mayor gozo de Dios? Cuando un pecador se arrepiente. Ahora la pregunta es, yo creo que todos lo sabemos y lo tenemos presente, pero vale la pena dejarlo en claro.
¿Quién es un pecador que se arrepiente? Muy sabiamente, un predicador, un querido pastor, a manera de reflexión, dijo lo siguiente respecto al arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted cambia. ¿Saben qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia, que significa cambio de vida. Significa metanoia, implica sentir dolor o compulsión, en este caso por el pecado. Su raíz, metanoia, significa cambiar de manera de pensar. Significa que por lamentarme de mi pecado, cambio de manera de pensar y dejo de hacer aquello de lo que me estoy arrepintiendo. Es decir, alguien que genuinamente se arrepiente, no sé si llore o no llore, eso que finalmente es de sentimientos, pero cuando alguien se arrepiente, cambia de forma de vida. Si no, será lo que sea, menos arrepentimiento. No dice que Dios se goza cuando alguien repite una oración. Ay, este día repitieron oración 20,000 personas. Lo que le da gozo a Dios es que verdaderamente se arrepientan. Y la Biblia habla de frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento es notable porque se produce un cambio de mente respecto al pecado, respecto a Dios. Cuando alguien se arrepiente es porque el Espíritu Santo le convenció de pecado. Y en ese momento entiende que ofendió a Dios. Y en ese momento cambia de manera de pensar. Ahora comienza una vida con una actitud de no querer pecar jamás. Llegamos a pecar, sí, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo, pero el arrepentimiento produce una repulsión al pecado. Y cuando pecamos, ya como cristianos, podemos arrepentirnos, pero ya hay un firme deseo de no pecar. El verdadero arrepentimiento es un cambio de vida. Desafortunadamente, mucha de la gente que dice haber repetido una oración porque le dijeron, mira, repite esta oración. Y a ver, Señor, te confieso pecador, y ya la repiten, ya eres cristiano, y el cuate sigue igual. ¿Se habrá arrepentido? ¿Habrá habido gozo en el cielo porque repitió una oración? No, el gozo en el cielo es cuando un pecador se arrepiente. Y arrepentimiento tiene que ver con conversión. Por eso decimos, nos convertimos a Cristo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:9. Pablo está escribiendo de los tesalonicenses que tenían evidencias claras de arrepentimiento. Fíjense, los tesalonicenses eran un pueblo muy conocido por su idolatría. Tenían ídolos de todo. Tenían dioses a pasto. Pero vean lo que sucedió cuando se convirtieron. 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasó cuando recibieron la palabra? Se convirtieron. Y dice que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra convertirse es la palabra griega epistrefo, que significa revertir. Eran idólatras, cuando se convirtieron dejaron de ser ¿qué? Idólatras, ahora servían a Dios. Significa revertir, convertir, volver. Entonces, este es un arrepentimiento genuino a la luz de la Biblia. Cuando alguien se convierte, deja aquello que estaba cometiendo de pecado. Porque muchas veces hay gente, ¿verdad? Me decía un día un hermano, fíjese hermano, dice que le he compartido a mi abuelita muchas veces, pero ya ahora sí creo que ya es cristiana porque repitió una oración conmigo. Después de varios meses, no recuerdo si 2, 3 años, le digo, ¿cómo va tu abuelita? Pues mire, sigue con sus ídolos, con su virgencita, pero repitió la oración. Pregunta, ¿se habrá convertido?
a la luz de la Biblia? No. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 9. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios verdadero. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, que es lo que produce gozo en el cielo, hay un cambio de vida. Alguna vez les conté, pues, este ejemplo que puso un querido pastor, la historia del lechero. ¿Se acuerdan que se las conté? Se nos las contó un querido pastor. Allá en un pueblo norteño había un lechero que vendía, ¿qué? Leche. Era así, alto, güerito, fortachón, porque se levantaba temprano y las vacas, y tenía fama de mujeriego. Andaba con la mayoría de las que le vendía leche. En la calle iba y les decía sus cosas a las mujeres y ya se imagina, ¿no? Era tremendo mujeriego. El caso que un día, y vendía leche, iba, todavía de esos de que van así con su caballito y sus bidones, ¿se acuerdan? Todavía hay por ahí en algunos pueblos. Pero sucede que cuentan que un día alguien le compartió de Cristo. Como dice Juan 16:8, el Espíritu Santo le convenció de su pecado y se arrepintió y creyó en Cristo. Ese día hubo una conversión. Pero la gente, y sobre todo las mujeres, lo comenzaron a ver medio raro. Ya no les decía de cosas. Güerito, muy buenas tardes, aquí está su leche. Pero oye, ya de plano fue, porque esa es la evidencia de un arrepentimiento. De plano ya se juntaron varias mujeres, porque a lo mejor ya no les gustaba que no les decía cosas. A ver, güero, díganos la verdad, ¿qué le pasó? ¿Qué mosco le picó? Así le dijeron. Pero no le picó ningún mosco, que les empieza a contar, miren, fíjense que alguien me compartió de Cristo y entendí que soy pecador y el Señor me ha cambiado. Y le dice, no, pues es que de verdad usted ya cambió, usted es otro güerito, hijo. Y uno decía, qué lástima, ¿no? Porque les gustaba cómo las piropeaba. Pero era tan notorio su cambio que una mujer le dijo, ¿sabe qué? Usted ha cambiado tanto que hasta la leche que nos vende cambió de sabor. Y que les dice el güerito, ¿qué creen? Y les voy a pedir perdón. La leche cambió de sabor no porque se haya convertido. La leche cambió de sabor porque ya no le echo agua. Antes las engañaba y estoy dispuesto a pagarles y a recompensar lo que les había robado. Es un ejemplo muy, digamos, trivial, pero nos habla de lo que sucede en la vida de una persona que se convierte. Hay un cambio de vida. Tristemente, las iglesias están llenas de gente que nunca tienen un cambio de vida. Dicen que repitieron una oración, dicen que son cristianos y siguen igual. Las iglesias están llenas de gente sin arrepentimiento. Y cada uno debe reflexionar a la luz de la Biblia. Nosotros somos la sal de la tierra. La luz no se puede esconder. Es notorio cuando alguien se arrepiente. Amén. La Biblia dice, Proverbios 28:13, que conocemos muy bien, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Habla de un arrepentimiento. ¿Qué pasa con el que confiesa su pecado? Es porque se arrepintió y hay un cambio de vida. Esa es la evidencia de un pecador arrepentido. Y ese pecador arrepentido, Lucas 15:7, ¿qué produce en el cielo? Más gozo que nada. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso dice la Biblia, Dios se goza, mis hermanos, es el gozo de Dios. A Dios le da gozo bendecir a sus criaturas ahora que son sus hijos, ahora que los ha hecho hijos de Dios porque se arrepintieron. Miren, dice el Salmo 105, versículo 43. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Notan cómo Dios se goza, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Miren, a mí me maravilla la Biblia porque ahorita les voy a poner otro ejemplo donde Dios en la Biblia trata de que nos demos una idea de cómo es su gozo.
Porque no podemos darnos una idea. Dios es espíritu, no sabemos cómo es ese gozo, pero miren cómo es algo que me maravilla de la Biblia, cómo muchas veces utiliza el Espíritu Santo un lenguaje casi con manzanas y peras, o con peras y manzanas, como dicen, para que entendamos. Miren este pasaje que trata de hacernos entender cómo es el gozo de Dios. Isaías 62:5. Búsquenlo ahí en su Biblia, Isaías 62:5. Les voy a dar tiempo para que lo lean ustedes. Dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Quiero que noten cómo la Biblia nos pone un ejemplo terrenal de gozo para que podamos entender cómo se goza Dios. Habla de un matrimonio, habla de una boda, el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará el Dios tuyo. O sea, para que nos demos una idea, ¿alguno de ustedes se acuerda el día de su boda? ¿No ibas con una sonrisa totototota? Era un gozo, decías, gracias Dios, ¿sí o no? ¿Estabas bien? ¿Sí o no? O sea, a mí no me ha tocado presenciar, me imagino que sí, pues una boda a las fuerzas, ¿no? Donde a lo mejor va con su cara, pero en general, ¿cómo ves a los esposos? Tanto a la esposa como al esposo, bien contentotes, ¿sí o no? ¿Cómo estábamos? Y no tiene que perderse ese gozo, ¿eh? Pero vean cómo Dios pone un ejemplo, así como en un matrimonio, así como una boda, así como el esposo se goza con la esposa, porque aquí habla ya del esposo y de la esposa, así como se gozan, dice el versículo, así se gozará el Dios tuyo. Una manera de Dios decirnos, mire, para que entiendan mi gozo, pues hagan de cuenta como el de un matrimonio. Pero debemos entender que es mucho mayor, pero nos pone ejemplos terrenales que podamos entender. Y sí se goza uno, ¿no? En el día de su boda. Más adelante dice Isaías 65:19: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dios se goza, mis hermanos, hace bien al que se arrepiente, al que viene a Él. El gozo de Dios es, como dice Lucas 15:7, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora, si Dios se goza y nosotros desde nuestra conversión comenzamos a manifestar su amor, su misericordia, ¿qué pasa con el cristiano cuando se convierte a alguien a Cristo? También nos gozamos, amén. Debe ser un gozo, porque además decíamos hace 8 días, tenemos un ministerio, el de la reconciliación, y compartimos el evangelio por aquí, por allá, en el trabajo, en la escuela. La mayoría rechazan, pero ¿qué tal cuando alguien se convierte? Algunos de aquí, yo creo que varios aquí podían dar testimonio, no, pues mi esposa no era cristiana, y el día que se convirtió lloré de gozo. O mi hijo no era cristiano, y el día que lo vi rendido a los pies de Cristo. Ahora imagínese el gozo. A lo mejor ahorita tienes en tu mente un hijo tuyo que no es cristiano, un familiar tuyo que no es cristiano, no es cristiana. Sigamos orando, sigamos compartiendo, y verán el gozo el día que vengan a Cristo. Amén. Juan, el apóstol, expresaba lo siguiente en 3 de Juan 1:4. Vean, porque el cristiano se goza, dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, regresando a Lucas 15:7, ¿queda claro el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? Pero ahí no termina la conclusión, ahí no termina la enseñanza. Dice a continuación, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes son esos 99 justos que no necesitan arrepentimiento? ¿Será que
El pasaje se refiere, bueno, ya te convertiste, ya hubo gozo, pero bueno, ya estamos esperando que se conviertan otros, tú ya, pues sí hay gozo, pero el gozo es por el pecador que se arrepiente y quedamos relegados. ¿Será eso o será que el gozo de Dios disminuye por sus hijos? Bueno, ya se convirtió y se fiesta, pero bueno, ya está dentro de los míos. ¿Será eso? Miren, pongan mucha atención aquí. La realidad, que ese mayor gozo debemos entenderlo y ahorita se los voy a explicar por qué. Ese mayor gozo en el cielo es en comparación al que se gozó por la oveja perdida. Porque en realidad, por esas 99 ovejas, Dios no tiene ningún gozo. A ver, ¿cómo? Pastor, dice que hay mayor gozo que por 99 que no necesitan, ¿cómo dice ahí? Que de arrepentimiento. Tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras. ¿A quién se dirige la parábola? A fariseos, a los escribas que murmuraban, Lucas 15, 1 y 2. Mientras se acercaban los publicanos y pecadores para oír a Jesús, los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a pecadores recibe y con ellos come. Lo que da origen a la parábola, quedamos claro que son los fariseos, son los primeros destinatarios, a ellos les quiere decir algo muy claro. Cuando vemos Lucas 15, 7, porque ellos fueron los inmisericordes, las 99 ovejas o los 99 justos que no necesitan arrepentimiento son los escribas y fariseos. ¿Por qué lo digo? No es nada más por decirlo. Cuando uno se adentra en este versículo, nota que en el texto hay un tono de ironía. ¿Todos saben qué es la ironía? Yo estuve investigando qué es ironía para tratar de explicarlo, yo creo que todos saben, pero dice, una manera de expresión que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Por ejemplo, me acaba de decir Omar en la mañana que ayer perdió el América, algo muy raro, pero se imagina que yo dijera, qué jugadorazos, ayer dieron un partidazo, pues perdieron, ¿qué quiero decir? La están regando. O por ejemplo, para explicar ironía, una vez venía yo en una calle y venía un auto en sentido contrario, y yo lo único que dije, qué cuate tan abusado. ¿De verdad creía yo que es un cuate bien abusado? No, pero es una manera de decir con ironía que es todo lo contrario. ¿Sí me explico? Eso es la ironía. Porque si bien dice el texto 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, por el tono de ironía debemos entender 99 que se creen justos, pero no lo son, y por lo tanto, como se creen justos, creen que no necesitan arrepentimiento. Si hay una característica de los fariseos y de los escribas es que se creían justos. ¿Se acuerdan? Vimos la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a recordar una parte, Lucas 18, 9, para que vean cómo ellos eran los que se creen justos, pero además eran inmisericordios con los pecadores. Dice Lucas 18, 9, ¿a quién le dirige la parábola Jesucristo? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos. ¿Quiénes eran esos que confiaban en sí mismos? Lucas 18, 9. ¿Sí? Quiero que lo vean, si lo pueden encontrar los que tengan aquí su Biblia, ahora que nos falló la pantalla. ¿Quiénes son los que confiaban en sí mismos como justos? Los escribas y los fariseos, que además dice el versículo 9, y menospreciaban a los otros. ¿Qué estaban haciendo los fariseos en la parábola de la oveja perdida? Se creían justos y menospreciaban ¿a quién? A los que comían con Jesús, que eran pecadores y publicanos. Bueno, a ellos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y pone la oración del fariseo. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Explicamos en esa ocasión, no oraba a Dios. ¿Oraba qué? Consigo mismo. Era un autoelogio, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué clase de oración es esa? ¿Se ve un hombre arrepentido? No, porque se creía que justo, creía que no necesitaba arrepentimiento y encima menospreciaba a los demás. Cuando leemos Lucas 15:7, las 99 justos que no necesitan arrepentimiento se refiere irónicamente a las personas que creen que no necesitan arrepentimiento, que creen que están bien. ¿Les ha tocado compartirle a una persona así? Que le dicen: mira, la Biblia dice todo eso. Yo no soy pecador. No, yo no le hago mal a nadie, amo a mi esposa, trabajo, estoy bien. Pero mira la Biblia, no, yo malo, García Luna, ¿no? Que está de moda. Malo, fulano. Esas son, mis hermanos, las personas más difíciles de aceptar el Evangelio, porque se creen justas. Hay gente que es religiosa, muy celosa de su religión, que va a su religión todos los días, que cumple los mandamientos de su religión. Esos eran los fariseos. Y cuando les hablas, mira, la Biblia dice que eres pecador. No, yo estoy bien, he ayudado a los pobres, doy mi caridad a los necesitados, veo a una persona con hambre y le doy de comer. Esa clase de gente es la más dura para recibir el Evangelio. Porque se creen justos que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. Y por esas no hay gozo, mis hermanos. No hay gozo porque son como leímos en Mateo 9, en el versículo 11, fue la misma escena, fariseos enojados porque Cristo estaba comiendo con pecadores. Y dice en Mateo 9:11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué está diciendo aquí Jesucristo? Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿A quién representa un sano? A un justo. Pero en realidad, ¿cómo está la gente sin Cristo? Enferma, y necesitamos a nuestro médico, necesitamos a Cristo. Los fariseos se creían sanos, se creían sin pecado, creían que estaban bien. Por eso dice el versículo 13: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos. Pregunta: ¿cuántos justos hay en esta tierra? Ni aun uno. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Cuando Cristo les dice a los fariseos: no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, Él está diciendo nuevamente en el mismo tono: no he venido a buscar a los que se creen justos, sino al pecador, al que viene a Él en arrepentimiento. Cristo no vino a llamar a los que creen que están bien. Ellos seguirán rechazando a Cristo. Por eso les digo, son las personas más difíciles de compartirles el Evangelio. Dice: yo estoy bien, no estoy tan mal. Ay, no creo que Dios me vaya a mandar al infierno si soy pecador estándar. Así dice uno, pecador estándar. O sea, ¿creen? ¿No? Pero la palabra de Dios dice que Él vino a llamar, dice, a los pecadores al arrepentimiento. Quizás haya en esta mañana alguien que nos escuche, que dice: no, yo estoy bien, no necesito a Cristo, tengo mi religión, hago más o menos bien a la gente. Yo te digo en esta mañana, a ti que te crees justo y que no te has arrepentido, hoy por su misericordia estás escuchando este mensaje. Jesucristo vino a buscarte a ti. Si te arrepientes y crees, tendrás vida eterna. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Hay que decirle a la gente: todos son pecadores, la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno, y habrá quien seguirá creyendo justo, pero aquel que se arrepiente, ¿qué va a provocar en el cielo según nuestra parábola? Un gozo inmenso en el cielo, en Dios y en sus ángeles.
Hay mayor gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que creen que son justos y que creen, por lo tanto, que no necesitan arrepentimiento. Así es que reflexionemos, mis hermanos, antes de orar. Quizás haya en esta hora personas que tú sabes que les has compartido. Sigamos predicando, sigamos compartiendo el mensaje, llamemos al arrepentimiento, prediquemos claramente el mensaje de salvación. No es llegar y decirles Dios te ama y quiere cumplir tus sueños, no es cierto. Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hay que mostrarle a la gente con la Biblia que necesitan arrepentimiento. Hay que hablarles del pecado, de la paga del pecado, y eventualmente alguno de ellos se arrepentirá y habrá un gozo maravilloso en el cielo. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Y yo quiero preguntar otra vez esta mañana, ¿habrá alguien que esté escuchando este mensaje? Que hasta este momento creías que estabas bien, que no necesitabas perdón de pecados. La Biblia dice que todos pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si esta mañana el Espíritu Santo te ha convencido de tu pecado, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Si sientes un dolor por haber ofendido a Dios, arrepiéntete y pídele perdón. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Arrepiéntete. Esa es la gracia y la misericordia de Dios por los pecadores. Si estás escuchando este mensaje esta mañana, es la gracia y misericordia de Dios sobre tu vida. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, mis hermanos, reflexionemos nosotros. Hay que ir por las ovejas perdidas. Hay que ir y predicar el Evangelio. Sabemos que la mayoría van a rechazar. Sabemos que la mayoría creen que el Evangelio, la palabra de la cruz, es locura. Pero eventualmente habrá quien creerá. Y entonces el Evangelio será poder de Dios para salvación porque ha creído. No nos cansemos de llevar el mensaje del Evangelio. Provoquemos que haya fiesta en el cielo muchas veces. No nos toca convertir a nadie, nos toca predicar el Evangelio. No tomemos actitudes farisaicas frente a los pecadores. Necesitan arrepentimiento. Llevemos el mensaje, no nos cansemos, mis hermanos. Si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque creo que hemos entendido en parte el gozo que tienes cuando un pecador se arrepiente. Que el día que nos convertimos hubo gozo en el cielo. El día que alguien se convierte hay gozo en el cielo. Padre Celestial, yo te oro en el nombre de Jesús. Que en tu gracia y misericordia nos sigas usando para llevar este mensaje que produce gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente y cree. Que no desmayemos, que sigamos firmes y adelante llevando el mensaje del Evangelio. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usa nuestras vidas como embajadores de Jesucristo para rogarle a la gente que se reconcilie con Dios. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros éramos esa oveja perdida que tú buscaste, que pacientemente esperaste, y ahora podemos decir que somos esa oveja encontrada que provocó un gran gozo en el cielo. Pero que esto nos lleve a llevar siempre el mensaje del Evangelio. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.